Amados hermanos, muy buenas noches. La Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo, junto a su pastor Jorge Cabarossi, le da la bienvenida a este culto de lunes en conmemoración y honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos con esta oración, por favor. Amado Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre, tú siendo el eterno Dios, Elohim, Señor. Invocamos tu nombre humano para que tú te hagas presente y nos acompañes en este momento, Señor. Señor, queremos pasar a esa eternidad, a esa santa presencia, a esos lugares celestiales donde tú nos puedes visitar y que el aire fresco de tu palabra pueda refrescar nuestras almas, pueda liberar todo cansancio, liberar toda carga que hay en tu pueblo, Señor, y podamos darte honra y gloria en este culto. Te damos la bienvenida. Tú eres el invitado de honor, Señor. Visita los hogares, visita los corazones, visita las familias, Señor, a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria y te colocamos de principio a fin en este culto en honor a tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Amén. Con este canto, hermanos, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Volarán, volarán como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, oh Señor, a esperar. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Volarán, volarán como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, oh Señor, a esperar. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Con el coro recibiremos la palabra. Identifíquese con la oveja perdida. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco,
y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando y de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio para mí, una vez más, dirigirme a ustedes a través de esta transmisión. Quisiera por favor que me acompañen abriendo sus escrituras en el libro de los Salmos, si pudiéramos ubicarnos en el capítulo 13 y leer los 2 primeros versos. Este será el fundamento escritural sobre el que nos estaremos apoyando en esta noche. La palabra del Señor dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, nos acercamos a ti ahora a través de la oración. Acabamos de leer, Señor, tu divina palabra. ¿Quién puede abrirla sino solo tú? Porque digno es el Cordero. Te ruego en el nombre de Jesucristo que en esta noche, como todas las veces, tú nos hables. Señor, el púlpito te pertenece a ti. Perdónanos si alguna vez nos creemos dueños de él. No somos dueños de nada. Señor, te ruego encarecidamente, por el amor que tú nos tienes, por el amor que le tienes a tu pueblo, que tú en esta noche nos hables. Todos nosotros necesitamos escucharte, no solo 2 veces por semana, no solo 3 o 4 veces, sino cada instante de nuestros días. Permite, Señor Jesucristo, que yo pueda entender que debo de hacerme a un lado para que tú, Señor, puedas mostrarte. En el nombre de Jesucristo, voluntariamente me hago a un lado para que tú, Señor, puedas hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Es para mí un grande privilegio, un honor, una vez más, poder vocear la bendita palabra del Señor. Saludo la presencia y la humildad de mis 2 compañeros de viaje, nuestros amados hermanos Eliseo Márquez Carranza y Joseph Cabanillas Chacón. Ellos bien podrían hablarnos también en esta noche, pero se me concede a mí el privilegio y yo agradezco la humildad de estos 2 guerreros de la fe por darme la confianza de poder dirigirme a ustedes. Como saben, estamos en el día número 12 de nuestro encierro en este hotel miraflorino, el Hotel Crown. Si Dios así lo permite, posible mañana o pasó, nos estén dando ya el horario en que debamos volver a casa con nuestros seres queridos. Esto significa para nosotros mucha ansiedad y también para los nuestros seres queridos, nuestros próximos, nuestros hermanos de la iglesia están ansiosos porque nosotros regresemos a casa y nosotros experimentamos también lo mismo. Estos días, por dirección del Señor, nos hemos estado dirigiendo al pueblo del Señor a través de la exposición de la palabra, dejándonos guiar por Él y creyendo firmemente que lo que hemos estado tocando, mis compañeros y yo,
puedan traer un beneficio para la novia del Señor. Es muy difícil para mí como predicador saber exactamente qué es lo que Dios quiere que hablemos. Esa es la razón por la cual siempre estamos buscando la inspiración divina. Y cuando esa inspiración nos encuentra, cuando nos encontramos con ella, entonces recién podemos descansar porque estamos seguros que Dios quiere decirnos algo. Dios es un espíritu, nos dice San Juan capítulo 4. El deseo o la intención de Dios cuando hizo al hombre fue vivir en el hombre, encapsularse en el hombre, hacerse una deidad con el hombre. La suprema deidad es la revelación más grande que existe. Dios se hizo una suprema deidad con su Hijo hace 2000 años. Dios se hizo suprema deidad con su mensajero, pero también quiere hacerse una suprema deidad con ustedes. Sí, con ustedes, hermanos, y también conmigo. Jesús es nuestro hermano mayor. En esta generación que nos ha tocado vivir, también tenemos un hermano mayor. Este hermano mayor es el mensajero de la edad, William Marion Branham, por quien y a través de quien el Señor Jesucristo nos dio su mensaje. En eso estamos confiando, esa es nuestra seguridad, y allí descargamos todas nuestras ansiedades. En esta noche voy a usar este texto que acabo de leer para hablar acerca de la ansiedad. Ese será el título de este sermón. Vivimos en un tiempo de mucha agitación. Todos estamos agitados. Vemos cómo las aguas de la vida están en un constante movimiento y cómo a veces somos abatidos por esas olas, por esas mareas de la vida que nos golpean. Estas mareas, estas olas, estas grandes agitaciones generan en el ser humano un estado de ánimo. No siempre ese estado de ánimo es agradable. El tiempo en que nos ha tocado vivir es de mucha agitación emocional, de mucha inestabilidad emotiva y, por qué no decirlo, y lo digo con mucho respeto, también espiritual. He visto y tengo amigos que entraron en profunda depresión al notar la grande inseguridad espiritual de la época. Por eso es que enfatizamos cada vez sobre la grande necesidad de que el hombre se establezca, de que el hombre eche raíces, de que el hombre se arraigue. Todos nosotros necesitamos un lugar a donde recostar nuestra fe. Yo soy un hombre, mi nombre es Jorge Scavarrossi. El quien ustedes están viendo no es Jorge Scavarrossi, es la casa donde yo vivo. Y esta casa descansa sobre dos fundamentos, dos pilares, dos columnas. Esos dos pilares, esas dos columnas son mis pies. Pero ahora mis pies están posando sobre un fundamento sólido. Yo no tengo los pies sobre la arena, ni tengo los pies sobre la arena movediza, ni sobre el fango. Mis pies ahora reposan en un fundamento sólido, el pavimento. Amén, hermanos. Hasta que nosotros encontremos ese fundamento, hasta que encontremos nosotros esa base donde podamos recostarnos, donde podamos descansar, vamos a pelear con episodios de inseguridad y ansiedad. Como siempre, debo de explicar para ustedes el significado de la palabra ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El significado que le da el diccionario a la ansiedad es angustia y aflicción. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran
e inseguridad. ¿Qué es la ansiedad? Es una inquietud, es una excitación y es una inseguridad. La ansiedad es una respuesta de nuestra mente y nuestro organismo a situaciones extremas o intensas. Cuando el hombre está viviendo, experimentando una situación intensa o extrema, entonces la reacción de su mente y su organismo produce excitación e intranquilidad. Eso se conoce como ansiedad. ¿Es malo tener ansiedad? No es malo tener ansiedad. La ansiedad llega a ser mala cuando pasa los niveles de lo permitido. Cuando nosotros escuchamos la palabra estrés, lo relacionamos automáticamente con enfermedad. Jamás nos pusiéramos a pensar que sin el estrés nosotros no tendríamos estado de ánimo ni respuesta ante las cuestiones que la vida nos presenta. Si no tuviéramos estrés, nosotros no tendríamos el estado de ánimo para dejar la cama, para atender la casa, para administrarla, para preparar los alimentos, para lavar la ropa, para educar a los hijos. Si el esposo no tuviera estrés, él no tuviera ganas para ir al trabajo, no tendría estímulo para conseguir el dinero a través del cual él saque adelante la familia. Pero cuando ese estrés sobrepasa los niveles de lo permitido, entonces se convierte en una enfermedad mental. Voy a explicarlo con un ejemplo. Amén, hermanos. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez la palabra hongos. ¿Qué son los hongos? Son ácaros. Muchos creen que los hongos solamente están en las uñas, en los pies. Y es algo muy equivocado porque nosotros tenemos hongos por todo el cuerpo. Estos hongos llegan a ser molestos, llegan a ser perjudiciales cuando sobrepasan el nivel de lo permitido. Entonces, cuando los hongos sobrepasan el nivel de lo permitido, entonces se convierte en lo que conocemos una enfermedad. Es lo mismo con el estrés, es lo mismo con la ansiedad. Muy bien. La ansiedad es una manifestación que viene a nosotros a través de pensamientos, ideas e imaginaciones. Estos pensamientos, estas ideas, estas imaginaciones están relacionadas con amenazas de peligro. Generalmente cuando uno se preocupa de más y entra en ansiedad, tiene un problema en su mente. Y es que su mente, a través de los pensamientos, a través de sus emociones, a través de sus imaginaciones, va a empezar a jugarle sucio. Y él va a empezar a magnificar la amenaza. Voy a ponerles un ejemplo porque yo lo viví. Hace 8 o 10 años, un hombre de Dios grande, conocido y amado por todos nosotros, visitó mi hogar. Cuando este hombre visitó mi hogar, yo no quise perder la oportunidad de que él ore por mí. Y le dije, hermano, aprovechando que usted está visitando nuestro país, ¿pudiera usted poner la mano y orar por mí? El hermano volteó y mirándome me dijo, no, yo no puedo orar por ti, ni siquiera puedo ponerte las manos. Y le dije, pero ¿cuál sería la razón? Es que el Señor va a permitir que tú caigas en un abismo profundo. Y le dije, ¿y por qué el Señor puede querer eso acerca de mi persona? Y me dijo, el Señor quiere que tú aprendas cómo sufre su pueblo. Cuando
empecé a caer en ese vacío, yo ya era un predicador. Yo ya predicaba en algunos países. Y cuando caí en ese pozo, yo entré en un estrés que no podía controlar. Al no poder controlar este estrés, se convirtió en mí en ansiedad. Esta ya era una ansiedad perjudicial. Cuando yo entré en ansiedad, empecé a experimentar algunos síntomas. Y eran, por ejemplo, la aceleración de mis latidos del corazón. Otro de los síntomas que yo experimentaba era agitación, sudoración, aceleración en mi respiración. Y algo que me afligía en demasía era que no podía digerir o controlar los pensamientos que me abatían. En esta condición yo lo magnificaba todo. ¿Puede explicar esto, hermanos Cavarossi? Sí lo voy a explicar para ustedes. Hay un refrán conocido por nosotros que dice: te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Cómo alguien puede ahogarse en un vaso de agua? Es un imposible, pero hay gente que se ahoga en un vaso de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que se ahogan con un pequeño problema. Cuando uno entra en el estado de ansiedad, experimenta agitación, experimenta sudoración, experimenta latidos rápidos en el corazón, experimenta respiración agitada, empieza a experimentar pérdida en el apetito, falta de sueño, falta de capacidad para controlar las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y cuando llegamos a ese punto, entonces todo lo magnificamos. ¿Cómo tú lo magnificabas, hermanos Cavarossi? Recuerdo como si fuera ayer que un día sentí que mi corazón latía más rápido. Y cuando yo sentí que mi corazón latía más rápido, me convencí que me iba a dar un ataque al corazón. Cuando miré que mi respiración se dificultaba, yo estaba casi por convencerme que iba a morir de un ataque cardiorrespiratorio. Si me dolía aquí, yo, Jorge Cavarossi Chacón, quien ya era un predicador, quien ya había ido a México, quien ya había ido a los Estados Unidos, quien ya iba al Brasil, Argentina, quien ya había visitado Paraguay, quien había estado en Bolivia, yo llegué a creer que tenía un tumor maligno. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Yo estaba experimentando esos síntomas en mi cuerpo y ahora lo experimentaba en mi mente, el más grande campo de batalla que existe. Y allí en mi mente yo todo lo magnificaba. Espero que me estén siguiendo. Amén, hermanos. ¿Es malo sentir esos síntomas? No es malo. Hay ocasiones y no muy lejanas. Hace unos 2 días estaba sentado aquí. Mis hermanos estaban estudiando y de repente miré mi mano y mi mano estaba temblando. No podía controlar mi pulso. 10 años atrás, eso me llevaba a un estado de pánico. Yo no le deseo a nadie experimentar ataques de pánico. Yo los viví. Yo sé lo que es tener deseos intensos de acabar con su vida. Yo sé lo que es ahogarse en un vaso de agua. Hoy, cuando mi mano tiembla, ya no me asusto. Hoy,
cuando de repente mi respiración se acelera, ya no me asusto. Hoy, cuando siento que mi corazón empieza a latir aceleradamente, ya no me asusto. ¿Por qué no te asustas, hermanos Cabarrossi? Ya no me asusto. Lo que experimento es una alegría. Hermanos Cabarrossi, ¿estás loco? No, no estoy loco. Les voy a decir por qué experimento una alegría. Yo experimento una alegría porque Dios es perfecto. Cuando Dios hizo el cuerpo humano, lo hizo totalmente perfecto. Colocó todo en su lugar. Y parte de esa perfección es que cuando la mente humana percibe agotamiento, cansancio profundo, entonces da algunas alertas, algunas sirenas de emergencia empiezan a sonar. Peligro, peligro, peligro. Esas sirenas de alerta son esos pequeños temblores en la mano, son esas pequeñas agitaciones en el pecho, son esas respiraciones rápidas, son esos episodios de sudoración, de ansiedad, de pequeños miedos. Su mente está mandándole señales a través de su cuerpo. Y si usted no aprende a leer esas señales, ¿qué es lo que va a suceder? Usted se va a asustar y va a concebir en su mente que usted está enfermo cuando no lo está. ¿Por qué es que el Señor me movió a hablar esto? En mi mente de hombre, yo tenía un tema para hablar hoy desde días atrás. Pero una vez más compruebo de que no importa lo que yo piense o lo que piensen ustedes, Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer. Sí. Y eso es lo que me sorprende y lo que me alegra del Dios a quien sirvo y a quien servimos. Estaba en la mañana atendiendo a uno de nuestros hermanos. Me escribe y me dice: por favor, te ruego, necesito que me llames. Es una llamada internacional. Miro el mensaje y pienso dos cosas. Seguro está en desesperación, uno tiene para llamarme, pero lo llamo. Me pongo los audífonos y empiezo a hablar. Él está llorando. Y le digo: necesito que te calmes. Tranquilo, no llores. Respira suave y háblame para atenderte. Inmediatamente le dije a mi compañero: necesito un papel en blanco. Y le dije: dime qué sientes. ¿Qué estás experimentando en tu cuerpo? Agitación, un miedo a no sé qué, temblor de mis miembros, no puedo dormir, tengo miedo, siento que el mundo se va a acabar. Y después de escucharle le digo: muy bien, tranquilo, necesito que me escuches. Te voy a dar un diagnóstico. Te voy a dar un diagnóstico de acuerdo a tu confesión. ¿Estoy mal, hermano? No, hermano, tú estás perfectamente sano. Y si estoy perfectamente sano, ¿por qué siento esto? Porque tu mente está mandándote algunas alertas a través de tu cuerpo. Y si tú no logras entender el mensaje que esas señales te quieren transmitir, te vas a hundir en un abismo llamado la depresión. Hay un pensamiento que dice: cuando la mente sufre, el cuerpo se queja. Este pensamiento es poderoso. No soy psicólogo, pero soy psicólogo. Y esta no es una plática de autoayuda, aunque es. Pero esta es la palabra del Señor y por eso escogí, o Dios nos dio, ese texto que acabo de leer en Salmos 13:2. Porque aquí David llegó a creer que Dios no lo escuchaba. Llegó a creer que Dios había encerrado la piedad y la misericordia en manos de ira.
y él habla y le dice, ¿vas a permitir que yo siga experimentando ansiedad? Él estaba en un cuadro de ansiedad severa. Entonces, cuando la mente sufre, el cuerpo empieza a quejarse. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede en la mente? Todos nosotros hemos aprendido a través del mensaje de Malaquías 4:5 que nuestra mente es una matriz. Todos nosotros debemos de saber que la mente es la puerta al corazón. Cuando miramos Génesis 4:7 y Apocalipsis 3:20, miramos que en Génesis 4:7 hay una puerta y en Apocalipsis 3:20 también. En Génesis el diablo está a la puerta y en Apocalipsis Jesús está a la puerta. Los dos están tocando a la puerta. ¿Por qué tienen tanto interés Dios y Jesús por nuestra mente? Es que en nuestras mentes se toman las decisiones. La palabra concebir no solamente está relacionada a la maternidad. La palabra concebir significa aceptar un pensamiento o una palabra en su mente. La palabra concebir, aceptar un pensamiento, una idea en su mente. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros aceptamos. Amén, hermanos. Muy bien. Los sentimientos de ansiedad y pánico interfieren en nuestra vida diaria. ¿Por qué es que interfieren estos episodios de ansiedad y pánico? Interfieren porque cuando sobrepasan el nivel de lo permitido, son difíciles de controlar. Cuando uno experimenta ansiedad y experimenta pánico, se siente apachurrado por una grande carga y en realidad está cargado de emociones negativas. Recordemos que nosotros somos trino. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma. ¿Qué hay en el cuerpo? 5 sentidos. ¿Qué hay en el espíritu? 5 sentidos. Tenemos el razonamiento, la memoria, la imaginación, la conciencia y los afectos. ¿Qué hay en los afectos? Están las emociones, están los sentimientos. Qué importante es entender esto, porque mientras más usted se conozca, más podrá ayudarse a sí mismo. Entonces, cuando uno experimenta sentimientos de ansiedad y pánico, nos bloqueamos en todo sentido de la palabra. Cuando nosotros experimentamos sentimientos de pánico y depresión, todo lo desproporcionamos. Una cosa pequeña la convertimos en algo gigante. Experimentamos discusiones incontrolables en la casa y pensamos, se le metió el demonio a mi esposo, se le metió el demonio a mi esposa, y no hemos entendido que posible esté experimentando un cuadro de ansiedad. La mente es engañosa. Cuando yo experimenté por permiso de Dios el estrés, la ansiedad, el pánico y la depresión, yo lo magnificaba todo. La cosa más pequeña se agigantaba en mi mente y se hacía difícil de digerir. Recuerdo como si fuera ayer que un día, en medio de mi dolor, de mi aflicción, de mi muerte lenta, recibí una llamada de un amigo, David Moreno de Guarapuava, Brasil. Cuando levanté el teléfono en medio de mi lagrimeo, él me dijo así dice el Señor, ha llegado el tiempo que desconfíes de todos los pensamientos que lleguen a tu mente. Fue una grande ayuda. Me ayudó a salir de ese abismo en el cual yo me encontraba. Porque desde ese instante yo aprendí a desconfiar
de todos los pensamientos que llegaban a mí. En otras palabras, yo empecé a hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Y cuando él nos dice que traigamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra. Entonces yo empecé a desconfiar de mi mente. Hace algunos años, algunos científicos hicieron un experimento para probar lo peligroso de la mente. Y este fue el experimento. Se trataba de que ellos visitarían una cárcel de máxima seguridad donde había gente condenada a cadena perpetua. Y el experimento consistía en conseguir un preso que acepte una prueba. ¿Cuál era la prueba? La prueba era que acepten a este hombre condenado a cadena perpetua y que él permita que le hagan un pequeño corte en la vena y que lo dejen desangrar por 5 minutos. Si él sobrevivía a los 5 minutos, entonces él pagaba su pena y podía salir en libertad. De todos los presos, hubo uno que aceptó porque él pensó y dijo: pierdo poco y gano mucho, porque al final voy a morir aquí, pero puedo ganar mi libertad. Entonces efectivamente lo llevaron a un cuarto, ahí estaban los galenos, los médicos, le vendaron los ojos porque esa era parte del trato, lo recostaron en la camilla y él sintió cuando con un pequeño bisturí le hicieron un pequeño corte. Debajo de la camilla colocaron un recipiente de aluminio y él empezó a escuchar cuando la sangre goteaba y caía en el bote de aluminio. Pasó 1 minuto, todo estaba bien. Pero cuando iba a llegar al minuto número 2, él empezó a empalidecer. En el minuto número 3, empezó a agitarse. En el minuto número 4, él empezó a hacer taquicardia y antes de los 5 minutos, él murió